esta palabra de hoy sea muy bendecida. Quiero dirigirme hoy a los hombres, a los padres, pero es un mensaje también para la iglesia, porque creo que toda madre que ha sido madre y padre, que también pueda recibir este mensaje. Quiero hablar hoy de 4 esquinas fundamentales de un hogar, 4 esquinas fundamentales de una casa. Cuando hablamos de una casa, hablamos que hay un hogar, hay un techo y hay 4 paredes. Pero esas 4 paredes, ¿qué significan para ti? Porque la idea de esto es entender de que hay un hogar, hay una casa, pero hay esquinas que tenemos que proteger. Y como padres que somos, o como madres que somos y adultos que somos, tenemos que proteger estas esquinas para que sea el Señor gobernando en nuestras casas y nuestras familias. Amén. Así que voy a ser breve, no voy a tardarme mucho para que usted pueda ser bendecido y pueda salir. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Y mira lo que dice la palabra. Mateo 7, 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿A cómo le va a comparar? A un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, yo lo compararé a un hombre insensato que edificó sobre su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando vemos aquí su palabra, Jesús está hablando de una casa. Jesús está hablando del fundamento de lo que hay en una casa. El hablar y poder decir que el fundamento, cuando está en una roca, está hablando de un lugar que es fuerte, es un lugar que está estabilizado, es un lugar que no tiene movimiento. Pero cuando lo compara por una casa que está construida en la arena, está hablando de un lugar que cuando el agua choca con la arena, ¿qué hace la arena? La arrastra. Entonces Jesús está hablando en medio de una parábola donde Él está diciendo que cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, esa palabra va a dar un resultado glorioso. Y a veces no entendemos y no nos damos cuenta que muchos de nosotros escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Un hombre prudente que está hablando Jesús es aquel que escucha la voz de Dios. Un hombre prudente es un hombre que tiene la capacidad de vivir, trabajar, pero él está completamente metido con el Padre y escuchando las instrucciones del Padre. Por eso a veces cuando la Biblia habla de prudencia, habla de una capacidad que tiene que ver en el espíritu. Porque prudencia también puede ser una manera de ser con la gente prudente. Es una actitud, es una manera de ser. Pero Jesús lo que se refiere es que hay cosas en nuestras casas a veces que no son el fundamento que necesitan. ¿Qué cosas necesitamos en este tiempo para cambiar el ambiente de nuestros hogares? El fundamento es lo que se encuentra bajo la tierra. Aquellos que trabajan en construcción se pueden aprender y pueden entender que toda construcción tiene que tener un fundamento. Toda casa tiene que tener un fundamento. Y cuando hay un fundamento, de ahí entonces se genera una construcción, porque el fundamento ya está preparado bajo tierra para sostener la casa. Pero cuando la Biblia habla de este fundamento, habla de qué fundamento está sosteniendo tu casa. ¿Qué fundamento es el que está aguantando tu casa? ¿Las piedras o la arena? Porque cuando hay piedra y hay roca, como habla Jesús en la parábola, estamos hablando de que hay un fundamento firme, hay un fundamento fuerte, hay un fundamento que es Él el que puede mirar. Ahora, el fundamento es el que sostiene la casa. Voy a hablar de 4 esquinas. La primera esquina que Jesús está tratando de hablar en esta parábola, cuando lo compara con una casa de un hombre prudente que construye sobre la roca, es la comunicación. Todo fundamento
es protegido y es fortalecido por medio de la comunicación. Si usted ve la vida de Jesús, Jesús nunca hubiera podido llegar a la cruz del Calvario si no hubiera tenido comunicación con el Padre. Entonces quieren decir que en una casa la primera esquina que tiene que estar fundamentada es la comunicación. Diga conmigo, comunicación. Si usted ve la vida de Job, y en estas 4 esquinas voy a hablar de la vida de Job porque creo que es el perfecto personaje para darnos ejemplo a nosotros de lo que es una familia y un padre de familia. Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Escuche bien lo que dice, yo se lo voy a leer. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto. ¿Cómo era este hombre? Perfecto y recto. ¿Y qué más? Temeroso de Dios. ¿Y qué más? Que esta es la que más me gusta. ¿Apartado de qué? Del mal. Era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 7 más 3, ¿cuánto es? 10. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Escuche bien, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que realmente con todo lo que poseía tenía dinero. Era una persona que tenía ganancia. Tener ganado, yo no sé usted, pero yo me crié en el campo. Tener ganado, tienes que tener plata, porque vale muy caro. Y toda la cantidad que tenía Job de ganado no era cualquier cosa. Te está hablando que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. ¿Qué te está hablando? Son cantidades que tenía. Era una persona que para nosotros en lo personal y en lo que es nuestra sociedad era un millonario. Era una persona que tenía capacidad. Pero ¿qué dice la Biblia? Que tenía 7 hijos y 3 hijas. Ahora, lo que más me impacta de la vida de Job es que a pesar de todo lo que tenía, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Cuando la comunicación es una de las áreas más importantes en un hogar, debemos estar siempre en diálogo, en dedicar tiempo a nuestra familia, saber lo que cada uno piensa del otro. A veces estamos en una casa y estamos peleados los unos con los otros. A veces estamos en una casa que tiene 3 cuartos y están divididos y tú estás aquí, pero el cuarto que está adelante resulta que tiene una cruz en la puerta porque tú no puedes entrar para allá. Y estás en una misma casa. Y algo que me impacta de la vida de Job es que con tantas cosas que él tenía, él era temeroso de Dios. Entonces, algo que tenemos que entender, iglesia, es que lo que se levanta contra la esquina de la comunicación es el estrés, la preocupación, las excusas, la televisión, el internet. Cuando no hay comunicación en una casa es porque hay algo que suplantó ese lugar. Cuando no hay comunicación en una casa es porque algo entró en esa esquina que no tiene que estar. Yo no sé cuántos están conmigo, pero esto es bien importante y yo creo que es para todos, no solo para los papás, para las mamás y para los hijos. La responsabilidad que hacen nos seduce para no atender lo que es más importante. La responsabilidad, escúcheme bien, nos seduce para no atender lo que es más importante. A veces estamos tan responsabilizados por el trabajo y a veces estamos responsabilizados en tantas cosas que esto lo que hace es que deja que esa esquina que tiene que estar llena con comunicación se vacíe. El enemigo no puede entrar a tu casa si no hay una esquina vacía donde él pueda tener acceso. Y de la única manera que el enemigo va a entrar es para destruir, robar y matar. ¿Están conmigo? Entonces todas estas cosas son las que se levantan para destruir nuestros hogares. Cuando no hay comunicación, ¿qué hay? Hay estrés. Oiga bien, hay preocupación. Cuando no hay comunicación, hay televisión. Cuando no hay comunicación, ahí está el telefonito y el internet. Cuando no hay comunicación, usted va a buscar otra cosa para hacer. Y algo que tenemos que entender es que esa esquina de la casa, si la casa tiene 4 esquinas, la esquina de la comunicación tiene que estar bien firme y fundamentada. Porque en nuestras casas tiene que haber comunicación. Dile a la persona que está a tu lado, necesitas restaurar esa esquina de la casa. Dígaselo a la persona que está a su lado, no importa si es un niño o una niña.
Dile, necesitamos restaurar esa esquina de la casa. La comunicación. Mire cómo estamos ya. Antes comíamos todos en la mesa sentados. Y hablábamos de todas las cosas que a lo mejor íbamos a hacer. Antes como familia, ¿qué hacíamos muchos de nosotros? Nos sentábamos en la mesa, comíamos, pero mientras estábamos comiendo, decíamos, ay mi amor, mira, ¿sabes qué? Ahora a lo mejor para las vacaciones vamos a irnos para tal lado. Y nos poníamos de acuerdo ahí. Ahora, pregunto, ¿cuántos se sientan aquí con sus hijos a comer? Bueno, gloria a Dios. Hay algunos. Pero muy pocas familias no lo hacen ya. Porque cada quien ha creado una esquina donde dice yo hago lo que yo quiera, cuando yo quiera y yo como a mi manera. Entonces la comunicación en una casa es importante. Porque todas estas cosas, el estrés, la preocupación, la televisión, el teléfono, el iPhone, la computadora, todo esto se va a levantar para destruir nuestros hogares. Porque de esta manera no habrá comunicación. Y muchas veces estamos en la casa, pero no estamos dentro de ella porque esta esquina tiene que ser protegida. Pero de la manera que va a ser protegida es como un Job, con un hombre temeroso de Dios y alejado del mal. Un hombre que aprenda a reconocer que en su casa necesita protección, no solo para su mujer, sino para sus hijos. Que cuando la gente entra a esa casa, se dé cuenta que en esa casa hay comunicación. Porque si en esa casa no hay comunicación, obviamente vamos a decir, uno está expresando una cosa y otro está expresando otra cosa. Entonces diga conmigo, la comunicación es una esquina en mi casa que tiene que ser restaurada. ¿Cuántos están conmigo? Y esto es para todos, para todos. Me incluyo yo con mi esposo. Gracias a Dios que nosotros hemos entrado en una era que estamos con una comunicación a la extrema. Todo lo hablamos, porque es importante. En un matrimonio no deben de haber secretos. En un matrimonio siempre tiene que haber una claridad, tiene que haber comunicación. ¿Por qué ocurren muchos divorcios? Porque no hay comunicación. ¿Por qué ocurren muchos problemas en las familias? Porque no hay comunicación. Porque no nos comunicamos. Y a veces percibimos y pensamos, yo pensé que tú lo sabías. Una cosa es pensar y otra cosa es preguntar. Y a veces nosotros tenemos que preguntar para estar seguro antes de tomar cuenta en el asunto. Amén. Número 2, la esquina número 2, la segunda esquina de la casa, que hay que proteger según la Biblia, el afecto familiar. El versículo 4 en el libro de Job, de ese mismo capítulo que estábamos leyendo, dice, e iban sus hijos hacia banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y envidiaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Oiga esto, habían 10 hijos. Pero ¿qué estaba pasando en esta casa? Cuando llamaba en el momento a llamar, fíjense lo que dice la Biblia, búsquelo en el versículo 4, estamos en Job capítulo 1, versículo 4, vamos a estar ahí, no se preocupe. Mire lo que estaba pasando en esta casa. Un hombre temeroso de Dios, un hombre alejado del mal, pero dice que cuando iban sus hijos y sus hijas, hacían banquetes en sus casas y cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Oiga esto, el afecto familiar es el buscarse el uno al otro. El afecto familiar es el aceptarse tal y como son. Eran llamados a la casa, pero unos buscaban a otros. Unos invitaban a otros. Óigame bien, cuando hay una personalidad de familia o hay un enfoque familiar, aquí todos tenemos que sentir lo que siente uno. Aquí todos tenemos que actuar como si fuéramos una familia. Aquí no debe de haber competencia. Aquí cuando hay una invitación, por ejemplo, como ahora mismo que hicimos lo del parque, que por supuesto lo pasamos súper nice ayer. Pasamos un tiempo muy lindo en familia. Pasamos un tiempo muy lindo en familia. Y aún yo posteé en mi página porque vi las muchachas que el ministerio de danza no es aquí en la iglesia, el ministerio está en el corazón de ellas, donde quiera que van lo hacen. El enfoque familiar es preocuparnos los unos por los otros. Mira, hermana, mañana hay una invitación en la iglesia para ir al parque. Marbeli, vamos. Vivian, vamos. Invitarnos los unos a los otros. ¿Acaso no somos hermanos? Dile al hermano que está a tu lado, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Afecto familiar.
afecto familiar. El afecto familiar tiene que ver con una esquina de fundamento en la casa. Porque yo te haya invitado a ti, no quiere decir que me olvide de los demás. Hay cosas personales, pero hay cosas familiares. Cuando en la página de la iglesia se postea algo, no es para uno solamente, es para todos. Diga conmigo, afecto familiar. ¿Qué es el afecto familiar, pastora? El buscarse el uno al otro. Dile a la persona que está a tu lado, cuando no me veas, búscame, díselo. Dile, cuando tú no me veas aquí, búscame. Hay una necesidad que en la iglesia crezca el afecto familiar. Esto se está perdiendo dentro de la iglesia. La gente no viene a la iglesia y nadie lo busca. Y estamos mal. Nosotros tenemos que tener afecto familiar. Cuando alguien usted no lo vea, búsquelo, llámelo. Cuando yo me pierda, pregúntale al pastor dónde estoy. Pero tiene que haber afecto familiar, porque si no sabe algo, no somos una familia. Y si no somos una familia, no estamos en el plano de Dios. Y si no estamos en el plano de Dios, Dios no puede hacerse presente. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Cuando tú te aceptas tal y como son, óigame bien, el afecto familiar tiene que ver que cuando tú miras a una persona, tú no miras los defectos, sino que la aceptas tal y como tú eres. Porque yo te voy a preguntar algo, si tu mamá es una cascarrabia, ¿tú la vas a dejar de amar? Si tu papá te maltrató, ¿tú lo vas a dejar de amar? Afecto familiar tiene que ver, amo a la persona tal y como es. Puede tener miles de defectos, puede tener miles de defectos, a lo mejor tiene mal genio, a lo mejor es gritón, peleón, te hizo algo, te dio un cocotazo por la cabeza, te dio una patada, qué sé yo lo que te puede haber hecho. Pero por eso tú no vas a dejar de amar a tu mamá, por eso tú no vas a dejar de amar a tu papá. Todos cometemos errores. Diga conmigo en esta mañana, todos cometemos errores. Dile al hermano que está a tu lado, tú estás en construcción y yo también. Todos somos seres humanos y mientras seamos seres humanos, el amor es el que mantiene una familia unida. ¿Qué es lo que mantiene una familia unida? Diga conmigo, necesito amor. Cuando tu familia se está cayendo en pedazos es porque necesita más amor. Porque el amor de Dios no está ahí en el medio. Porque el amor de Dios no está ahí. Oiga bien, ¿qué se levanta contra esta esquina? Porque estoy hablando, primero hablé de la primera esquina, son 4, voy por la segunda. La primera, ¿cuál fue? Comunicación. La segunda, ¿qué es? Afecto familiar. ¿Qué se levanta contra esta esquina? El rechazo, la crítica, la envidia, la desunidad, los comentarios que hieren el corazón, la competencia, la falta de respeto. Eso es lo que se levanta contra esa esquina. Y a lo mejor usted dice, oye, la pastora se volvió ahora como toda una arquitecta, formé un... ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo me habló y me dijo, si la gente entendiera lo que es una familia y la gente entendiera lo que es la casa de Dios, no hubieran tantas disensiones. Pero yo lo estoy enseñando hoy, el Día de los Padres, para que usted como sacerdote y como padre proteja estas 4 esquinas. Y usted se ponga como un hombre de Dios a proteger estas esquinas. Si se le fue la musa a la mujer, a ti no se te va a ir. ¿Qué se levanta? El rechazo, la crítica, la envidia, la desunidad, los comentarios que hieren, la competencia. O sea, cada miembro de la familia debe de participar. Cada miembro de la familia son importantes. Óigame bien, a lo mejor usted puede tener un hijo o una hija que sea rebelde, pero le voy a decir algo, es importante en su familia. Pastora, ¿cómo me puedes decir eso? Sí, a lo mejor ella está rebelde ahora, pero lo que Dios ha diseñado para ella no es lo que está haciendo ahora. Por lo tanto, es importante en tu familia. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, a lo mejor no parecía importante, pero cuando regresó a la casa, dio una enseñanza que el padre tuvo que enseñarle a los otros hijos. ¿Quién era Dios? Cuando el hijo pródigo regresó a la casa, acuérdense que dice la Biblia que él le pidió, le dijo, dame toda mi herencia, me voy. Dice la Biblia que se fue y lo gastó con mujeres y lo gastó donde quiera que estaba. Pero dice la Biblia que cuando él vino para atrás y viró, la Biblia dice que el padre cuando lo miró de lejos se conmovió su corazón.
¿Y qué pasó con el hermano grande que estaba ahí? Pero mira, tú, como yo que nunca te he hecho nada, y yo nunca te he faltado el respeto, y yo nunca te he robado, y yo nunca te he quitado, y cómo tú viniste ahora a recibir a este descarado. Estoy parafraseando para que me entienda. ¿Y qué le dijo el padre? Hijo, tú siempre has estado conmigo. Y lo que es mío es tuyo. ¿De qué habla esto? Afecto familiar. Cuando se muere alguien, mire qué triste lo que vemos, y no estoy hablando nada personal, esto lo veo yo donde quiera. Cuando se muere alguien en la familia que tiene una casita o a lo mejor un carrito, ¿qué vemos en los hermanos? Están todos peleándose a ver quién va a coger el carro, quién va a coger la casa. Todavía el pobre viejo está en la tumba ahí en la caja muriéndose y están peleándose. Mira, cuando salgas de aquí vas a coger el abogado, porque yo quiero la casa. ¿Tú no la vas a coger? ¿A quién no la va a coger? Aquel plebe que está en droga, tú sabes que está en alcohol. Y empiezan, mire mi hermano, todavía no han enterrado al muerto y ya se están peleando. ¿Dónde está el afecto familiar? ¿Dónde está el que nosotros podamos respetarnos los unos a los otros? Que nosotros podamos decir, mire, ¿sabe qué? A mí no me interesa nada. Quien quiera quedarse, que se quede. Mire, ¿sabe qué? Si el padre se murió y la madre está viva, déjele todo a mamá. Si ella fue la que nos trajo al mundo y la que nos ha criado lo que somos nosotros, porque tenemos que estar peleando por dinero, por cosas materiales que el día de mañana se van a ir. Diga conmigo afecto familiar. Todos somos importantes. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres importante. Yo creo que aquí todos somos importantes. Y aquellos que nos están escuchando por las redes, todos, tú eres importante en tu casa. Todos somos importantes, pero el afecto es saber dar y recibir. Diga conmigo, el afecto es saber dar y recibir. Y hay elementos básicos para esto, porque esto es una ley. Tú das y tú recibes. Tú das y tú recibes. Las palabras sazonadas con ternura, ¿qué hacen? Llaman la atención. Hechos reemplazan muchas veces el dolor. El reconocimiento levanta la autoestima. Un abrazo, un beso, levanta la autoestima. Hay gente que es codependiente, pero hay gente que son diferentes. Hay gente que tiene que estar codependiente. ¿Ve? Yo tengo, por ejemplo, ahora tengo a mi nieto y yo tengo como una arañita al lado mío. Abuela, 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 me pierdo un momento, abuela. Pero es chiquito todavía. Entonces, algo que tenemos que entender es que aunque sean personas codependientes, cada quien tiene que estar en su lugar y cada quien tiene que respetarse, y hay que entender que hay unos que necesitan más afecto que otros. Hay gente que necesita ser más abrazada que otro. Hay gente que si tú no le das un beso y lo saludas, se enoja. Hay gente que si tú no le das un abrazo, se enoja. Pero el afecto familiar habla, yo te acepto tal y como tú eres. Si yo no te busco, búscame tú a mí. Diga conmigo, afecto familiar. Dile al hermano que está a tu lado, ámame como yo soy. Porque tú no puedes amar a la persona como tú quieres. Tú tienes que amar a la persona tal y como tú eres. Tercera esquina de la casa, vamos por la tercera esquina. Primera, segunda, primera comunicación. Número 2, segunda esquina de la casa, el afecto familiar. Tercera esquina de la casa, y bien buena que está esta, la disciplina familiar. Versículo 5, mire lo que dice en el libro de Job. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Oiga esto, cuando dice la Biblia que Job ofrecía holocausto, está hablando de que Job hacía ¿qué? Ofrendas por cada uno de sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Imagínense cuántas ofrendas hacía ese hombre. 10 ofrendas por día. Me imagino yo que ahí llevaba la gallina, el toro, el buey, el asno, llevaba uno de cada uno de los que tenía, ¿verdad? Dice, porque decía Job, oiga bien, quizá habrán pecado en mis hijos, quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera yo como padre todos los días lo hacía. Oiga, qué impresionante la vida de este hombre. Un hombre temeroso a Dios ofrece ofrenda a Dios todos los días por sus hijos. Oiga esto, él decía, ¿y si mis hijos han pecado?
Y si mis hijos han blasfemado contra Dios, ay Dios mío, yo no lo sé, pero si yo soy temeroso de ti, yo prefiero mejor ofrender ofrenda y yo decirte, Señor, perdónalos. Aprenda algo, iglesia, mujeres y hombres que me oigan. Un guerrero ofrece ofrendas al Señor por los pecados de sus hijos. Porque muchos de nosotros como padres no sabemos los pecados de nuestros hijos, pero te tengo noticias, tu Dios sabe todos los pecados ocultos de tus hijos. A lo mejor tus ojos no los están viendo, pero Dios los está viendo. Y es necesario que para que tu casa esté protegida, tú tienes entonces que hacer esto. Tienes que empezar a ofrecerle a Dios perdón. Decirle, Señor, perdona a mi hija, perdona a mi hijo. Señor Padre, no sé si te han pecado, si te han hecho desobediente, pero te pido que tú los guardes. Y esto es un perdón y un afecto que no tiene excepción de persona. En otras palabras, Job no escogía un hijo, Job oraba por todos. Porque uno puede ser más bueno que el otro, porque a lo mejor uno no te dio problemas, pero a lo mejor no te dio problemas ahora, pero en algún momento te va a dar problemas. Entonces no podemos hacer acepción de personas. Nuestros hijos tenemos que amarlos de la misma manera. Sean malos, sean desobedientes, sean rebeldes, tenemos que amarlos los dos de la misma manera, los 4, los 5, los que tienes. Y dice la Biblia que de esta manera lo hacía todos los días. ¿De qué nos habla esta esquina? De ser disciplinado a diario. Esta esquina que habla de la disciplina familiar, te habla de tu disciplina con Dios. ¿Qué haces todos los días? Esto es un proceso necesario para nuestra vida. A diario estamos disciplinados por lo que vemos, por lo que vivimos, no solo por lo que está dentro de nuestra familia, sino lo que está en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en los parques, donde quiera que vas. A veces las cosas que nosotros vemos en las noticias, a veces las cosas que nosotros vemos en la televisión, en las películas, todo eso nos sirve a nosotros como de experiencia y lo que se llama prevention. ¿Cómo se dice prevention en español? Prevención para que nosotros ahora tengamos cuidado y podamos alertarle a nuestros hijos y lo que está a nuestro alrededor, que no vayan por ese camino porque les puede pasar lo mismo. Pero cuando hablamos de esto, hablamos que vivimos en un lugar donde se levanta esa esquina, Si no hay afecto familiar, si no hay comunicación. Y ahora estamos en el momento donde no hay la disciplina familiar. ¿Qué es lo que se levanta contra esa esquina? El desorden. Cuando no hay disciplina, ¿qué hay? Desorden. Cuando no hay disciplina, ¿qué hay? Pereza. Cuando no hay disciplina, ¿qué hay? Individualismo, orgullo. Porque ya entonces empezamos a pensar en nosotros, empezamos a pensar que somos nosotros los que somos capaces y no entendemos que con Dios tenemos que ser disciplinados. Si Dios te dice no hables mentira, no hables mentira. Si Dios te dice no desees la mujer de tu prójimo, no la desees. Pero tiene que haber disciplina familiar. Cuando se hace algo mal hay que corregirlo. Pero todo ¿con qué? Con el amor de ¿quién? De Dios. Las prioridades son importantes para desarrollar el carácter. Las prioridades son importantes para desarrollar el carácter de cada persona. El ser disciplinado. Escúchenme, jóvenes, cuando sus padres los disciplinan no es porque no los quieren, los disciplinan porque no quieren que ustedes cometan los errores que ellos cometieron. Y a veces es bien difícil para nosotros entenderlo. Yo creo que todos nosotros hemos pasado que nuestros ancestros nos hablaban, nuestra abuelita, nuestro abuelito nos hablaba, te decía, niño, no te vayas por ahí, niño, no te metas así, mira que tu abuelo, mira que tu tatarabuela. Entonces nuestros ancestros nos hablan a nosotros, pero ellos nos están diciendo a nosotros la prevención para que nosotros no caigamos por ahí. Lamentablemente nuestros hijos a veces no oyen y tienen que pasar experiencias propias para aprender. Así que diga conmigo en esta mañana, necesito disciplina familiar. Cuarta esquina y última esquina, la alegría familiar. No solo necesito comunicación, no solo necesito afecto familiar, no solo necesito disciplina familiar, sino que necesito también ¿qué? Alegría familiar. Y esta esquina nos habla de la coinonía familiar, donde celebramos juntos con alegría, donde estamos juntos. Todo cuando estamos compartiendo como lo que vivimos ayer en el parque. Estábamos contentos, no habían diferencias en nosotros, todos estábamos felices.
cuando hay alegría en un lugar y cuando hay alegría en una casa, es porque hay cosas buenas que están en ese lugar. Cuando hay alegría en una casa es porque Dios está reinando en medio de esa casa. Cuando hay alegría y hay paz en esa casa, no quiere decir que todo esté perfecto, quiere decir que Dios está gobernando en ese lugar. Porque a lo mejor tú no eres perfecto, pero si Dios, siendo perfecto, gobierna en ti, en tu casa hay paz. En paz me acostaré y en paz me levantaré, porque tú, Jehová, estás ¿con quién? Conmigo. Cuando tú tienes a Dios, Dios está contigo, Dios te guarda, Dios te cuida, Dios te da esa paz que tú necesitas para vivir. Diga conmigo, necesito alegría en mi familia. Si usted como padre o como madre está siempre aburrido, triste, agobiado, ¿qué alegría puede haber en tu casa? Es más, yo he aprendido algo a través de los años. Yo no sé usted y lo he dicho aquí, lo he enseñado. ¿Qué pasa cuando a veces hay alguien enojado o sentido, que está enfermo, no tiene ganas de vivir y llega a un lugar? Por ejemplo, vamos a decir, estamos todos en una consulta médica y estamos todos esperando que alguien nos atienda. Y en el momento que estás ahí, llega alguien enojado, llega gritando, llega haciendo. ¿Qué pasa en ese lugar? Hay una influencia. Y entonces aquel que está durmiéndose te pega el sueño a ti. Y aquel que está enojado provoca en ti que tú te enojes más. Pero el que está contento, ¿qué hace? Alegra el lugar. El que está contento, ¿qué hace? Cambia. Porque nosotros tenemos que ser personas que cambiamos, que somos una influencia positiva, que podemos transformar las cosas que están a nuestro alrededor, no ponerlas peor. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores, pero tenemos en algún momento de nuestra vida que mirar que Dios es el eje de todo. Y que Dios es el único que puede hacer cosas maravillosas. Dios es el que puede transformar nuestra vida. La Biblia dice que el gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuando llega la alegría, ¿qué llega a tu casa? El gozo. ¿Y quién llegó a través del gozo? Cristo. Por eso dice la Biblia que vendrán contra ti, pero contra ti no podrán levantarse. Porque Dios está contigo. Y Él cuida tu pie, que no caiga al resbaladero. ¿Qué se levanta contra esta esquina? Cuando hay alegría familiar, ¿qué se levanta contra esta esquina? La división, el odio, la antipatía, el individualismo, el rencor, la envidia. Y a veces la gente dice, no, pero en una casa no debe de haber envidia. Sí, en una casa puede haber envidia, porque en la casa del hijo pródigo había envidia entre el hermano mayor y el menor. Si no hubiera habido envidia entre ellos dos, él nunca le hubiera reclamado al padre por la herencia que le había dado su hijo. En él había envidia. O sea que el hijo pródigo fue la persona que cogió el dinero y se fue, pero realmente el que tenía más problemas era el que estaba en casa. Porque no lo había manifestado hasta que hubo un dinero entregado. Y hasta que vio que su padre celebró. Por eso le dijo, ¿cómo vas a matar al becerro más gordo? ¿Cómo vas a hacer si a mí ni un cabrito me han matado? Y él le dijo, hermano, él le dijo, hijo, yo celebro porque aquel que se había perdido ahora está en casa. Cuando hablamos de la alegría de la casa, no importa cuán malo sea, regresó a la casa significa que regresó al lugar donde comenzó la vida. Regresó al lugar donde tenía que estar. Todo hijo que regresa a casa, y eso lo sabemos en el mundo natural y en el medio de esta sociedad, es una bendición, porque los hijos lo que anhelan es que sus hijos estén en casa. Algún día ellos se van a casar, van a hacer su familia, pero lo que mejor tú anhelas es que en tu casa haya alegría, para que cuando la alegría se suelte, no solo sean tus hijos, sino tus nietos, tus bisnietos y todo lo que está alrededor de ti. Que cuando hayan reuniones familiares esté toda la familia, pero que todos estén alegres. Uno es colérico, el otro es flemático, el otro a lo mejor es más sentimental. Pueden haber todos los caracteres en una familia, pero al final todos se aman porque Cristo reina en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Mientras más unidos estemos, iglesia, más alegría familiar va a haber. La prosperidad familiar es la que nos une más. La prosperidad familiar es el poder superar estas esquinas.
La prosperidad familiar es el poder darme cuenta que estoy en una casa, estoy en un techo, pero hay 4 esquinas. Y esas 4 esquinas tienen que estar vigentes en una casa. Tiene que haber comunicación, tiene que haber afecto familiar, tiene que haber la disciplina y tiene que haber alegría familiar. Pero esas 4 esquinas están viviendo en medio de mi casa. Cuando hay una esquina de esas que no tiene eso, tiene algo que está reemplazando eso. Job capítulo 1 versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quién vino? Oiga bien, y le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si Job no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás, cuando dijo esto, sabía que lo que tenía Job era algo muy fuerte. Él tenía riquezas. Él no necesitaba de nadie en lo personal. Pero lo que no sabía Satanás es que el corazón de Job estaba con el rey. Que no importara lo que le quitaran, él iba a adorar a su Dios de toda manera. Versículo 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios le da permiso y le dice a Satanás: toca todo lo que él tiene, pero no lo toques a él. No toques su corazón. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes, las asnas, paseando cerca de ellos, y cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino el otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, los pastores los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se llevaron, los mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé para darte la noticia. Y entre tanto hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. ¿Qué azotó? La cual cayó sobre los jóvenes, murieron, y solamente escapé yo para darte las noticias. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque su corazón se mantuvo siempre igual y fiel. Yo te voy a decir algo, iglesia, y con esto estoy terminando. Hay 4 esquinas en tu casa. Todo se puede desplomar y todo se puede caer en pedazos. Pero si tu corazón permanece con Dios, nada ni nadie te puede quitar la bendición que Dios te ha dado. Todo se te puede ir de la mano. Tus hijos se desaparecerán. Todo puede pasar, todo puede suceder. Pero hay algo que tienes que entender: cuando tu corazón está en la simiente correcta y en el fundamento correcto, no importa quién se levante contra ti, no importa quién hable de ti, no importa el que venga a robar y a quitar, tu corazón siempre será temeroso delante del Señor. Y esta es la vida de Job. Y es la vida de todo creyente, que tenemos que entender de que todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida simplemente está formando, está creando, está mirando, está vigilando esas 4 esquinas de la casa.
Y eso fue lo que más me impactó, porque ver una familia tan abundante, una familia con tanto dinero, una familia en números, 10 hijos. Usted se imagina si esos hijos se hubieran casado, cuántos nietos, cuántos bisnietos, cuánta gente hubiera ahí. Tantas yuntas de güey, tantos animales, eran tantas las cosas que tenía ese hombre y que en un día se desplomó todo. Pero lo más interesante de esto es que Dios dio permiso a Satanás para hacer esto. Y lo más interesante y lo más perfecto de Dios es que Dios sabía que aunque Job se le quitara todo, su corazón estaba con él. Un momento cuando le entró a él la enfermedad que le entró en su piel, que dice la Biblia que era como un tipo de sasna que se rascaba contra las paredes y se rascaba con los ladrillos. Y la mujer le dice, pero mira lo que estás pasando, deja ese tu Dios y seguimos adelante. Y él le dijo, no, si Dios ha estado conmigo en las buenas, también estará conmigo en las malas. Que ponga Dios justicia a mi corazón, que Él verá en la balanza de que yo nunca le fallaré. Qué palabra más fuerte, que ponga Dios tu corazón en balanza de justicia. ¿Sabes lo que significa eso? Que tu corazón va a ser pesado en balanza de justicia. Y Dios va a saber si de verdad eres tú o no. Hay gente que le quitan las cosas y llora y le reniega a Dios. Hay gente que se le desaparece y se le meten a robar en el carro y le reniega a Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de lo que te quitaron a ti? ¿Sabes cuál es tu respuesta hoy? Hay 4 esquinas, están protegidas. Esas 4 esquinas tienen que estar formadas y esas 4 esquinas tienen que estar cercadas. Primera esquina, comunicación. Segunda esquina, afecto familiar. Tercera esquina, disciplina familiar. Y cuarta esquina, alegría familiar. Estas 4 esquinas son las que tuvo la vida de Job. Fueron destruidas, pero su corazón no pecó delante de Dios. Entonces, cuando usted está fortalecido y cuando usted está seguro de lo que Dios ha hecho en su vida, nada ni nadie puede robar lo que Dios ha hablado. Hay una palabra sobre tu vida, iglesia. Hay una palabra sobre tu familia. Escúchame bien. Hay una palabra sobre tu familia. Nada ni nadie te puede robar lo que Dios ha hablado sobre tu familia. Solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Solo Dios sabe lo que tú vas a lograr. Solo Dios sabe dónde tú vas a llegar. Entonces, ¿sabes algo? Pelea por tu familia. Porque si no peleas por tu familia, el diablo te la va a ganar. Pelea por tus sueños. Dile al hermano que está a tu lado, pelea por tus sueños. Pelea por tu visión, pelea por lo que tú quieres proponerte. No dejes que el diablo venga más sobre tu casa. No le des entrada al enemigo. Pon un cercado y protege esas 4 esquinas de tu casa y di, hasta aquí llegaste, Satanás. No volverás a entrar a mi casa. Porque mi casa es del Señor. Yo y mi casa serviremos. Vamos, dígalo fuerte. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos, dígalo fuerte. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mis hijos le servirán al Señor. No están aquí, no importa. Ellos le van a servir al Señor porque hay una promesa de Dios para su vida. Pero yo y mi casa le serviremos al Señor. Y usted tiene que tener esta convicción. Usted tiene que crear la primera esquina. Tiene que haber comunicación. Comunícate con los que no están sirviendo. Que tiene que haber afecto familiar. Abraza aunque no quieras. Que tiene que haber alegría. Tiene que haber disciplina. Cuando algo se hace mal en la casa, usted corrige a sus hijos. Así tiene que ser en la casa. Pero aquí nosotros tenemos que buscarnos los unos a los otros y tener coinonía y romper con toda barrera y romper todo lo que el diablo está haciendo. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y hasta que él no destruya su casa, él no va a estar tranquilo. Pero usted y yo no vamos a parar como guerreros y vamos a decirle al diablo, hasta aquí llegaste. En mi casa no hay lugar para ti. Así que vete del lugar que viniste. Fuera de mi casa. Adiós quechu, como dice otro. Fuera de mi casa. ¿Sabe por qué? Porque a veces no nos damos cuenta, pero damos lugar. Y ahí es donde tenemos que tener un cercado para que nuestra vida pueda vivir una vida de honra y de gloria. Me impacta lo que dice Job, porque dice Jehová quitó, Jehová quitó, Jehová quitó y Jehová puso. Pero bendito sea el nombre de Jehová. Él te puede quitar y Él te puede dar, pero Él va a ser el mismo siempre. Él te va a amar de la misma manera. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo?
Entonces diga conmigo en esta mañana: yo voy a pelear por mi casa. Y voy a restaurar esas 4 esquinas. Vamos, dígale al hermano que está a tu lado: restaura esas 4 esquinas de tu casa. Restaura esas 4 esquinas de tu casa, porque Dios va a reinar en medio de tu casa y no hay nada ni nadie que pueda sacar lo que Dios ya ha puesto. Todos estamos bajo una palabra y Dios es el que tiene control sobre tu casa. Así que pelea por tu casa. Dile a la persona que está a tu lado: pelea por tu familia. Y nosotros como iglesia tenemos que pelear por la familia de la iglesia de la vida eterna. Y tenemos que pelear por esta casa. Se tienen que romper todas las cosas que el enemigo está trayendo. Y lo que él pueda traer. Él puede traer muchas cosas, pero otra cosa es yo dejar que el pájaro haga nido en la casa. Y ahí es que está la diferencia. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Y óigame bien, porque son 2 palabras fáciles y sencillas de entender. El que obedece a Dios, desobedece a Satanás. Y el que obedece a Satanás, desobedece a Dios. ¿En cuál estás tú? El que obedece a Dios, desobedece a Satanás. Pero el que desobedece a Satanás, obedece a Dios. Por eso es que el ayuno y la oración es importante en la vida de un creyente, porque el ayuno y la oración te fortalecen en el espíritu, te hacen identificar cuando el enemigo trata de robar y de quitar algo. Nunca des lugar a que el enemigo crea o te haga sentir lo contrario de lo que tú eres. Nunca creas lo que el enemigo quiera hacer en contra de tu familia. A veces van a llegar gente a tu casa que te van a decir: mira, pastora, yo supe esto de Manuel. Mire, pastora, yo supe esto de Alexander. Cuando te lo dice, no te lo dice para que tú te vayas y le des un golpe a tu hijo. Te lo está diciendo para que tú ores, porque hay algo que tú no sabes que él está haciendo. Pero tenemos que ser sabios. Darle golpe a tu hija, ¿sabes lo que vas a crear? Rebeldía, rebelión, te va a odiar. Pero cuando empiezas a entrar en oración y en intercesión, Dios te empieza a revelar si lo que te dijeron es cierto. Y cuando tú vas delante de tu hijo o tu hija, tienes la capacidad espiritual delante de Dios de enfrentar una verdad que a lo mejor no conocías, pero con amor derrotarás una mentira que el diablo le sembró. Porque estás preparado espiritualmente. Y porque estás en el fundamento correcto. Necesitamos comunicación. Necesitamos afecto familiar. Necesitamos la alegría de la familia y la disciplina de la familia. Pero no para matarnos. Mi esposo dice una verdad siempre que lo dice cuando predica: el único ejército que se mata entre sí es la iglesia. Nosotros no tenemos que matarnos. Nosotros tenemos que arreglarnos. Y en vez de ver el problema y enfocarnos en el problema, ver la solución del problema. Porque algunos tienen problemas mentales, otros tienen problemas emocionales, otros tienen problemas sentimentales, otros tienen esquizofrenia, bipolaridad. Pero son condiciones en el humano que vienen por causa de un pasado. Pero nosotros tenemos la capacidad de que en Cristo Jesús somos libres. No hay enfermedad que nos acarree, no hay enfermedad que nos siga. Nosotros somos libres en el nombre de Jesucristo. Y si somos libres en el nombre de Jesucristo, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a poner la gente que necesitamos a nuestro lado, que nos hable para podernos dirigir a lo correcto y entender cuál es la verdad de Cristo. Diga conmigo en esta mañana: Espíritu Santo, ayúdame en mi casa, que yo proteja mis hijos y todos los que habitan en ella. Que el Espíritu Santo te dé guianza, que el Espíritu Santo te dé claridad, que el Espíritu Santo te diga lo que tienes que hacer. Por eso la Biblia dice que desde chiquito el niño hay que instruirlo en las cosas del Señor, porque aún creciere y sea grande, nunca se apartará. No importa dónde tu hijo esté. Puede ser que tú no estés al lado de tu mujer, pero si tú le diste el principio, esa semilla está ahí. Y esa semilla nunca se va a ir de ahí. Porque Dios siempre te guardará tu entrada y tu salida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte palmas al Señor en esta mañana. Al Dios de las luces y al Padre nuestro. Y póngase en pie en esta mañana.